Hola amigos, bienvenidos a un episodio más aquí en la NutriCharla. El día de hoy tenemos a la nutróloga Victoria. Vamos a hablar acerca de trastornos de conducta alimentaria, un tema bastante interesante que muchas veces se da por sentado y también que hay poca información para muchas personas que lo padecen, Vic, e inclusive hasta en el entorno social o familiar, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar en este tema bastante importante, hablándolo desde la perspectiva personal, o sea, ya vivida con esa situación, y obviamente también el abordaje desde el punto de vista nutricional y para el apoyo a nuestros pacientes, ¿no? Así es que el día de hoy, quédense porque va a ser un episodio bastante interesante, con mucha información y también para quitar un poquito esos tabúes que hay acerca de este tipo de conductas en cuestiones de trastornos de alimentación. Ok, amigos. Ok, amigos, pues comenzamos con el episodio del día de hoy. Trastornos de conducta alimentaria, Vic. Un tema, como lo decía al principio, bastante interesante porque pues hay una estimación de que un 25% de la población de jóvenes en nuestro país pues pasan por estas dificultades, ¿no? También hay que tomar en cuenta que son situaciones que pueden ir en incremento si no se canalizan de buena manera o de una forma oportuna, ¿no? Pero antes de dar comienzo a todo esto que vamos a hablar, pues es importante presentarte, Vic, dónde estudiaste, un poquito esta parte de tus credenciales, nombre y todo eso. Súper, mucho gusto. Yo soy la nutrióloga Victoria Miranda y estudié en la Universidad de Guanajuato. Tengo una certificación en suplementación y tratamiento hormonal del síndrome de ovario poliquístico. Actualmente estoy cursando la maestría en endocrinología y tengo ciertos cursos en justamente trastornos de la conducta alimentaria y psiconutrición. Bastante interesante, chicos. La verdad es bueno encontrar profesionales, Vic, en esta parte tan como centralizada en ciertos temas no puntuales, porque a veces buscamos como la ayuda de un nutriólogo o una nutrióloga, pero nos vamos como a generalizar. Es que todos hacen lo mismo, ¿no? Claro. No sé si te ha pasado esa idea de que Sí, es que quiero ir a algún nutriólogo y pues, todos hacen lo mismo, pues ve con quien sea. Y es importante, gente, que ahí tomemos en cuenta esa situación, ¿ok? Hay nutriólogos que se capacitan más en ciertas áreas de trabajo que pueden ser ideales para ti. Habemos otros que nos dedicamos a otra área completamente diferente y es importante que cada nutriólogo con el que tú vayas tenga esas herramientas que te van a ayudar a ti a buscar un cambio. Si yo como nutriólogo no puedo abordar esas áreas, pues es importante darte como esa pauta para cambiar o ir con alguien más especializado en ciertos temas, ¿no? Así es. Entonces, pues bastante contento, Vic, de tenerte el día de hoy Muchas aquí. gracias. Ya Yo teníamos también. ahí planeado el episodio Sí. desde hace algunas semanitas, pero tiempos, agendas, Victoria, por ejemplo, pues está fuera de aquí del municipio, pero hay una situación de comunicación importante, entonces Así es. pudimos completar esta Al fin. entrevista y este pequeño programa, ¿no? Entonces, pues irnos por esta primera parte importante, Vic, de qué es un trastorno de conducta alimentaria o básicamente cómo podremos describir de forma general un trastorno. Un trastorno de conducta alimentaria es una enfermedad mental grave. Hago mucho énfasis porque muchas veces creemos que solamente está el querer bajar de peso, querer comer menos, vomitar. No, los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades mentales graves que afectan a la persona en conductas, en comportamientos que ponen en riesgo su salud física, mental e incluso a nivel social. Claro, justamente porque sí es muy importante eso, amigos. A veces vemos solamente por encimita, ¿no? Anorexia, bulimia, Así es. vigorexia, por ejemplo, que se centran tanto en esa parte de lograr esas metas o una talla específica, una situación de comer de manera muy correcta, que como lo decíamos ayer cuando estábamos planeando el programa, ¿no? La visión está así y no tienen esa apertura para ver que hay más cosas por las cuales hacer, ¿no? Entonces me gustaría también como centrarnos en poder desglosar un poquito cada uno de los más comunes. Yo ayer que hablaba contigo porque nos reunimos, amigos, para abordar lo del tema y lo que íbamos a hablar, sí era importante decir, bueno, es que hay
trastorno de anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, vigorexia, trastorno por atracón, y algo que me sorprendió mucho que me dijiste es un trastorno no especificado, ¿no? Que me gustaría tomar como esa base, porque mucha gente puede tener la idea de que, pues nada más hay bulimia, anorexia y vigorexia, ya, ahí puedes estar y ya no hay otro. Bueno, Claro. se pueden combinar, ¿no? Inclusive que era como me comentabas ayer. Sí, hay una clasificación médica para cada uno de los tipos de trastornos alimentarios y cada uno tiene sus especificaciones. Sin embargo, tenemos muchas personas pueden no entrar dentro de estas características Ujú. y aún así estar viviendo con un trastorno de conducta alimentaria. Y esto se le llama TANE o trastorno de conducta alimentaria no especificada. Es importante que lo tengamos en cuenta y que nos quitemos de la cabeza que una persona con anorexia es una persona delgada, porque la anorexia puede vivir en una persona de cualquier cuerpo, la bulimia puede vivir en una persona de cualquier cuerpo, e incluso el trastorno por atracón se presenta muchas veces en personas muy delgadas Ujú. y tienen una ingesta de alimento impresionante. Entonces tenemos que quitar este estigma Ajá. de que el cuerpo de la persona nos dice por lo que está atravesando. Exacto. Sí, porque lo puedes centrar mucho en eso, ¿no? Persona delgada, pues anorexia, ¿no? Sí, Porque y es no. algo que mucha gente tiene en mente, ¿no? Si, bueno, está muy delgada, no serás anoréxica, hija, o no tendrá ahí algún problema con bulimia y todo, que empezamos, que ahorita vamos a hablar también de estigmatizar esa parte, ¿no? Exacto. Comentarios, acciones, inclusive hasta situaciones como de comparaciones, ¿no? Comparación física, comparación de el cuerpo de X mujer con el de X mujer, el Ujú. dejarnos llevar por estereotipos, ¿no? Que es algo tristemente que pasa mucho en la sociedad Así actual y más con las redes sociales, ¿no? Esta parte de los trastornos BIC me gustaría abordarlo también desde una parte, como decíamos al inicio del programa, desde la experiencia, ¿no? Porque claro. algo que la gente debe de entender, chicos, es que todas las personas, inclusive profesionales de la salud, pues no estamos exentos de poder padecer un problema o padecimos un problema y estamos en esa lucha constante de poderlo sobrellevar e ir mejorando, sobre todo en Así esta es. parte. Entonces, el día de hoy, Vic, pues vamos a hablar también de esa situación que se vivió, Vic, desde la parte personal. Con esta situación de trastorno de conducta alimentaria, ¿no? ¿Cómo fue de manera personal vivir con esta situación? Ok, vivir con anorexia yo les digo que es entrar a un mundo donde siempre te mienten con cosas bonitas, con esperanza de que vas a lograr tu objetivo. El objetivo puede ser delgada, pero también ser aceptada, ser suficiente, ser valorada. Todo lo que esconde, los miedos que esconden en tu cabeza es mm, algo que se materializa y te acompaña siempre. Es como si siempre trajeras un peso en tu espalda que te está pidiendo que hagas o que no hagas cosas para ser mejor. Pero esto que es ser mejor muchas veces lleva a conductas destructivas, a lesionarte. Entonces es importante que empecemos a hablar de los TCAs como no solamente un problema de alimentación, sino un problema mental que vive con la persona y que siempre está presente en su vida, que tienes que seguir siendo funcional, que tienes que seguir siendo hija, amiga, nutrióloga, todo lo que Conlleva eres, una vida, claro. pero con una enfermedad mental. Vivirlo ha sido muy difícil. am, cuando yo empecé cuando tenía 7 años, no podemos diagnosticar a una persona a los 7 años, se empiezan a hacer los diagnósticos hasta los 13 o inicios de la adolescencia, pero yo empecé a tener muchas conductas desde muy chiquita, como pesarme, ver las etiquetas de los alimentos, evitar comer azúcares, evitar comer ciertos carbohidratos. Entonces, desde muy pequeña, yo en lugar de contar juegos, yo contaba calorías, yo contaba pasos, yo contaba kilos. Entonces, esta preocupación tan intensa y desde tan pequeña eh, sí me llevó a muchos problemas de salud que poco a poco iremos abordando, Ujú. pero vivir con anorexia es un camino como una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, y creo
porque hoy, gracias a eso, puedo ayudar a muchas personas, pero también vivirlo fue una tormenta. Sí, porque son estas situaciones, Vic, como lo platicábamos también ayer, de inclusive cómo te trata el profesional con el que vas, ¿no? Claro. Ahora te lo dijiste, fíjense, mucha gente empieza a hacer diagnósticos o suponer diagnósticos sin ser un profesional de la salud, desde edades muy tempranas, ¿no? Y ahí hay que tomar en cuenta que tú como papá, como mamá, como abuela, como tío, te centres en conductas que están haciendo tus hijos, que está haciendo tu hija, lo tomes en cuenta, tal vez no tanto para llevarla luego a una valoración médica, ¿no? Pero sí al menos tener esos focos de alerta para ir trabajando de la mano con tu hijo, con tu hija, porque esta parte que tú ahorita mencionas era también inclusive como esa enfermedad mental provocada incluso hasta por la parte de los comentarios. El comentario bueno, el comentario bien intencionado o mal intencionado, porque también es algo que llegó a impactar, me imagino, Sí. este camino tan empedrado como lo comentas, ¿no? Sí, hay comentarios muy específicos que, ojo, no se buscan responsables, no se buscan culpables, pero sí hay comentarios muy marcados. Se los voy a contar. Justo cuando yo era muy pequeña, a los 4 años me llevaron al pediatra, era muy alta y la enfermera le dijo a mi mamá, su hija está obesa, cuando la realidad era que era más alta del promedio de como de mi edad. Entonces, esas palabras se quedaron mucho en mi cabeza y ahí es donde empezamos a hablar de qué escuchan tus hijos, qué les dices a tus hijos, porque tal vez la enfermera se lo dijo a mi mamá como una simple alerta, pero ya cuando me hicieron más valoraciones fue como de que obviamente no lo está, pero a mí sí se me quedó y fue un camino, ahí empezó el camino de años. Claro. Entonces, los comentarios llegan a ser muy importantes, sobre todo en personas tan pequeñas. Sí, justamente, porque imagínense, o sea, vas al médico, bueno, con la enfermera y sin conocer obviamente que el índice de masa corporal no se mide en En un un niño. menor o en un niño, pues lo toman, ¿no? Ah, pesos, talla y ya, ¿no? Sobrepeso u obesidad. Cuando obviamente nosotros manejamos, o bueno, los nutriólogos que se encargan o también que llevan el seguimiento con menores, con tablas de percentiles, ¿no? O Exacto. sea, no te basas solamente en una talla y un peso, sino acorde a la edad. O sea, son varios puntos que obviamente todo profesional de la salud debe tener en cuenta y hasta el tacto en cómo dice las cosas, porque eso es algo que la gente no toma en cuenta. El yo como nutriólogo, tú como nutrióloga, ¿cómo vas a abordar al paciente? ¿Qué comentarios vas a decir, digamos, para que su proceso, su consulta sea obviamente pues más llevadera, ¿no? Esa parte también de tener inclusive Vic, una red de apoyo, ¿no? Porque creo que en el caso personal vivido, tu familia tuvo que haber sido muy importante, ¿no? Para que Sí, tú estés claro. ahorita en esa remisión o en esa constante como valoración, tus consultas y todo eso. Claro, la red de apoyo para mí ha sido una clave importantísima porque mm, se los puedo decir gracias a mis amigas, gracias a mi mamá, gracias a mi familia que estuvo tan pendiente desde el día uno que les dije, estoy diagnosticada con anorexia, fue como, ¿cómo nos informamos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo te ayudamos? Y eso lo voy a agradecer siempre. Pero sí era algo que yo te comentaba ayer. Lamentablemente en nuestro país todavía Ujú. curarse es un privilegio. Curarse es un privilegio porque mm, pues los tratamientos son muy caros. No existe todavía esta red de médicos públicos o salud pública. Es muy poco accesible para toda la población y estamos muy poco diagnosticados en estos temas. Ejemplo, cuando yo empecé con, yo les digo pequeños retos, retos para mí de tal vez aguanto unas horas más sin comer, tal vez aguanto unos 5 minutos más corriendo, tal vez aguanto eh, todo esto, ¿no? Que me llevó a correr 3 horas diarias, no comer por una semana continua, solo tomar agua, llegué a pesar un peso demasiado bajo y yo seguía sintiéndome muy gorda. Entonces, el problema mínimo era el cuerpo. El problema estaba mucho más allá porque yo no me sentía suficiente, no me sentía... incluso
capaz Ujú. de llevar mi salud. Cuando empecé el tratamiento fue algo muy complicado porque yo veía a todos mis profesionales como mis enemigos, como ustedes no quieren que yo esté delgada, no quieren que cumpla mi sueño porque para mí era el todo, era, no me importa en la vida lograr algo más que ser delgada. Y cuando ves esto o lo pones en palabras, es muy triste que el objetivo de una persona Sí, sea solamente eso, que se base en el físico. Entonces, yo los veía como enemigos, como híjole, tú me quieres hacer fracasar incluso en mi objetivo y los empiezas a ver a tus papás, a tus amigos, a toda tu red de apoyo, los empiezas a ver como los peores que quieren verte mal, que quieren ponerte el pie, ujú. pero mantenerte fuerte en ese camino y confiar en ellos, hablar con ellos, hablar. Yo recuerdo que a mí me decían, dime todo lo que pasa por tu cabeza, así sea lo más oscuro que hay. Y hablarlo, soltarlo, trabajarlo y transitarlo con ellos ha sido algo que siempre les voy a agradecer. Tú como persona que atravesó por esa situación más complicada, pues sí era el apoyarte, inclusive también, ¿no? Como salir de esta idea de todos están en contra mía, porque pues no es fácil cambiar ese pensamiento, ¿no? Se llevan años de trabajo, tanto psicológico, psiquiátrico, apoyo también, por ejemplo, del círculo cercano como la familia, porque se entienden, ¿no? Imagínense una mamá, una abuela, un Claro, papá, una hermana que ve a su hermana, a su hermano con esas complicaciones o llamarlo problema, pues sí es un reto también para ellos, ¿no? Y que mucha gente que nos está viendo y pasó por esas situaciones o está atravesando por eso, sean conscientes de empezar a trabajar de la mano con profesionales que estén cerca de ustedes y que los guíen en ese camino, ¿no? Ahora, hablar desde el punto de vista ya profesional, Vic, ¿no? claro. Se hace esta apertura de iniciar como nutrióloga, el estudiar obviamente la parte de nutrición, ¿no? Eh, esta situación desde la perspectiva profesional y por qué elegir esta carrera cuando estabas pasando por esas situaciones que para muchos puede ser hasta más detonante, ¿no? Es que te van a Claro. empezar a hablar en la escuela de calorías, de macros, de somatotipo, de todo eso. Eh, hablando de temas, por ejemplo, no sé si te tocó en la universidad, yo recuerdo, el tema de trastornos de conducta alimentaria era de una unidad. O sea, Sí, no era como una materia, no era claro, una unidad, psiconutrición y TCAs y una pura unidad. sí. Entonces, a ver, ¿cómo yo voy a esperarme hasta el sexto, séptimo semestre para llevar TCAs cuando ya no tengo diagnosticado y empezar a trabajar con eso? ¿Cómo llega esa idea para ti de estudiar nutrición? La realidad es que cuando yo escojo, yo iba a estudiar medicina y Ujú. cuando veo que era algo que me rebasaba, que no me llenaba al 100% y estaba en esta búsqueda de identidad, de qué voy a hacer con mi futuro, creo que todos lo pasamos, fue, ok, conozco nutrición, me encantó nutrición y dije, tal vez una forma de sanar a otras personas va a ser también sanándome yo. Empecé a estudiar mucho, a ver cómo era una alimentación saludable fuera de lo que para mí era saludable, porque venía en este proceso de entender que tal vez lo saludable no, que yo llevaba no lo era tanto, Ajá, era un correcto. extremo. Entonces empecé a trabajarlo como eh, para saber realmente cuál era el origen, cuál era lo bueno que podía compartir y así ayudar a otras personas a que no pasaran lo mismo que yo. Porque yo le decía a mi mamá, tal vez esa es mi misión en la vida, aprenderla a la mala Ujú. para poder ayudar a otros a, pues que no pasen por esto, porque creo que es algo que nunca le desearía a alguien. Y empecé a estudiarlo, empecé a aprender, empecé a desaprender muchas cosas que yo ya tenía, porque algo que tenemos que tener en cuenta es que una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria es experto en nutrición. Es totalmente experto. Ya no podemos decir, es que yo le voy a enseñar como nutriólogo, yo le voy a enseñar a comer, yo le voy a enseñar de calorías, yo le voy a... Ellos ya lo saben todo. Claro. ¿Cómo entonces enseñarle a desaprender todo esto que los está llevando a un daño para ellos y para su entorno?
Entonces, esa fue mi principal motivación, Claro. desaprender para aprender y apoyar. Y ayudar a la gente. Es una parte de nuestro trabajo profesional con los pacientes, por eso les digo, o sea, el acercarse a un nutriólogo, una nutrióloga capacitada es lo más importante, chicos, para su proceso de lo que quieran, o sea, sean mejores hábitos de alimentación, sea trabajar mediante el ir mejorando un TCA, ¿no? Todo esto, porque hablábamos también, o sea, hay tanta gente que se dice experta en temas de nutrición que obviamente el único objetivo de ellos es ayudarte a perder peso, ¿no? O darte el cambio estético de tu vida. Cuando te das cuenta que es una línea muy delgada en la cual puedas generar en una persona un trastorno como tal de conducta Así es. alimentaria. Y es algo que yo siempre les encargo, chicos. Cuando quieran un plan de alimentación, cuando quieran una asesoría nutricional, para cualquier cosa o objetivo que tengan, acérquense a un nutriólogo o una nutrióloga. Siempre hemos estado, o bueno, al menos yo en contra de estas personas que son coaches de nutrición o estas personas que son coaches de gimnasio y que dan dietas, médicos inclusive también, ¿no? El médico que te da la dieta para, Claro. es que tienes esto y vamos a poner esta dieta, ¿no? O sea, la canalización al profesional de la nutrición, pues es lo más importante, justamente para evitar que se desencadenen inclusive hasta trastornos de conducta alimentaria o problemas más drásticos también de salud, ¿no? Así es. Por ejemplo, yo tuve una situación cuando tenía 7, fui con un endocrino creyendo que él podría apoyar esta parte de el tema que estaba teniendo con la comida y lo que me dijo fue para prevenir que en algún futuro subas de peso, te daré un medicamento. Entonces a los 7 años yo empecé a tener a tomar. Nunca se me dio un seguimiento. Yo me empecé a hacer adicta a ciertos medicamentos laxantes, purgantes, que me llevaron a estar en el hospital justo por úlceras gástricas. Eh, y no medimos que eso es muy importante, Felipe, que no cualquier profesional puede ayudar a una persona con un TCA, porque también decimos, un nutriólogo tenemos que aceptar y yo tengo que reconocer que yo no soy todóloga, que no somos expertos en todo y poder canalizar a los pacientes. En mi largo camino hubo muchos nutriólogos que no digo que sean malos, pero no estaban capacitados para llevarlo y lejos de ayudar, lo primero que me dijeron fue, si quieres seguir bajando de peso, hagámoslo. Entonces, eso hundió muchísimo más el proceso hasta llegar a las manos donde era de, a ver, espera, pero me pongo a pensar, si no hubiera llegado con los profesionales que estaban capacitados en esto hasta el momento, hablemos desde mi ginecóloga que actualmente en ningún momento me ha sugerido pesarme, no me ha sugerido medirme, no me ha sugerido nada de esto, pero si fuera otro doctor que no está especializado en el tema, mm, te puede llevar a recaídas más fuertes o incluso a problemas más fuertes y a meterte más dentro del trastorno. Aprender a elegir inclusive hasta los que te van a acompañar como profesionales, Exacto. porque sí, o sea, no, más bien ningún nutriólogo, nutrióloga o médico va a ser capacitado en todo, ¿no? Tiene que haber esa red inclusive de apoyo entre profesionales para saber con quién poderte dirigir, ¿no? ¿Sabes qué? Hay este problema, ven con él, ven con ella, ¿no? Claro. A pesar de que uno diga, ching, pues se me va un paciente, pero es mejor, yo siempre lo digo, acostarte, dormir tranquila, tranquilo de que estás ayudando a la persona con lo que sabes y que a ella le va a servir. Porque yo puedo tener una agenda llena, pero si estoy trabajando con TCAs, con síndrome de ovario poliquístico, con no sé, competencias de deporte, y dices, es que yo puedo con las tres cosas, realmente no. O sea, hay que saber en qué eres capaz para apoyar al paciente, porque juegas al final con la salud y la vida de las personas. Y en esta parte vi también, más que la cuestión, por ejemplo, de la concientización con la familia, pero tú como profesional, ¿cómo podrías o qué le dirías, digamos, a una persona fuera o en el entorno, perdón, de un paciente con TCA, ¿cómo lo guiarías? O sea, yo, Felipe, tengo a mi hermana con TCA, quiero ayudar, acudo a consulta, lo llamarías, concientizar a la familia cercana
para estos pacientes? Ok, lo primero para mí siempre es el hacer un equipo interdisciplinario. Cuando estamos interdisciplinados, estamos trabajando, yo me comunico con el cardio, yo me comunico con tus papás, con tus hermanos, todos somos una red Ujú. para trabajar con esa persona y apoyarlo. Eso es lo que un trastorno de conducta alimentaria necesita, que no trabajemos en individual. Y aquí viene la parte de empezar a aprender, empezar a informarnos. Justo, nadie nace sabiendo cómo vivir con una persona que tiene un trastorno alimentario, nadie nace sabiendo cómo guiarlo, pero cómo lo podemos acompañar. Justo, tú, Felipe, tienes una hermana, entonces, ¿qué es? ¿Qué es su trastorno? ¿Cómo lo identificas? Lo principal es no toques temas de su cuerpo, no toques temas de lo que come. Se suele decir mucho, ay, es que te serviste súper poquito o te vas a comer todo eso, son comentarios que están muy presentes. Entonces, nada acerca de su, cómo se viste, de su cuerpo, de su... Podemos hablar de muchas otras cualidades que no sean respecto a la comida o el cuerpo. El apoyo muchas veces abruma a un paciente, como lo decíamos, sienten que los estás tratando de sabotear en sus procesos. Entonces, es si alguien, tú, pongamos un ejemplo de tu hermano o tu hermana con anorexia, es, me veo gordo, ¿cómo te sientes? No es un, ni no te ves súper bien esto. ¿Por qué? Porque reforzamos en esta necesidad de ayudar, reforzamos la parte de seguir dándole la importancia al físico, que no tiene nada que ver con el físico. Es más cómo se está sintiendo la persona. Entonces, tú cómo te sientes, tú cómo vas, hacer preguntas y arrojar esta responsabilidad a la persona para que empiece a ver el hecho de decir, me siento gordo, me siento flaco, me siento tal forma físicamente, viene de una necesidad de encontrar una emoción. Entonces, Ujú. acompañémoslo a encontrar una emoción. Porque a veces los comentarios uno los lleva con el fin como de no sentir que no dañas más a la persona, ¿no? Es que Exacto. si le digo que sí se ve así o él se ve de esta forma, pues puede ser que lo dañe más. Mejor le digo que no, o sea, súper bien, wow, no, gordo, gorda, no, ¿cómo crees? Te ves súper bien. Que llega esa parte a veces de caer en una situación ya muy desesperada por, es que, ¿qué hago? Pues le digo que sí, porque si le digo que no, va a empezar con conductas, ¿no? Entonces, Claro. es una situación muy importante, chicos, chicas que nos ven, porque es difícil abordar esa situación con un familiar que tenga este tipo de trastornos, ¿no? Porque sí es como capacitarte tú también y entender que debes de aprender del tema. Si lo que deseas es ayudar a tu familiar, aprender del tema, inclusive a ver con quién estás yendo, oye, yo podré ir para ver cómo está tu proceso, porque también creo que es una forma de involucrar a los familiares, ¿no? A ver, cien por ciento yo te decía ayer, ¿no? Estaría bien como, por ejemplo, ¿sabes qué, Vic? Necesito que el día de mañana, pues, venga tu mamá contigo. ¿O con quién vives? Ah, pues vivo, Felipe, con mi hermana, con mi papá, con mamá y con mi abuelita. Ok, ¿te parece si en la siguiente sesión te puede acompañar tu mami? Claro. Y pasar primero a tu mamá, hablar del tema, cómo se siente ella, ¿no? Porque yo nada más trabajo contigo, pero hay que ver cómo lo observa tu entorno, ¿no? Y tu núcleo más cercano. La parte de la aceptación, el aceptar que hay un problema desde la perspectiva del paciente, ¿no? Aceptar que hay un problema desde el paciente, desde la familia, es muy importante porque a veces claramente es algo tan doloroso, es Ujú. algo tan fuerte que la familia dice, no, mi hija está bien, mi hijo está bien, mis hijos no tienen nada, mi hermano, mi esposa, y empezamos a negarlo y creemos que va a ser una etapa, ¿no? Una etapa donde se va a quitar, es parte de las hormonas, es parte de, porque se ve mucho en adolescencias, entonces creemos que va a pasar y la realidad es que va aumentando si no les hacemos caso. Entonces, justo esta parte que mencionamos de mm, cómo contener sin abrumar, pero yo, al menos regresando un poquito a mi vivencia, lo que a mí me ayudó mucho fue estar en grupos de apoyo. Yo estaba dentro de una clínica ambulatoria de trastornos, donde entre pacientes no nos podíamos comunicar, pero entre familias sí. Entonces los papás compartían de, oye, mi hija hace esto, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo esto? Lo guiaba un psiquiatra, lo guiaba
un psicólogo, un nutriólogo, y todos teníamos pláticas para entender qué es lo que puede pasar, todos los efectos que puede llevar, todas las consecuencias médicas que trae, que es muy importante que hablemos de las consecuencias médicas que tiene un trastorno de conducta alimentaria, pero empezar a informarnos, hacer a la familia y al núcleo de amigos. Mi mamá les decía a mis amigas, quien quiera venir con nosotros al grupo de apoyo, venga, podemos aprender todas. Hoy en el grupo vimos esto y tal vez en casa, la familia de mi mamá, que es como con quien más convivimos, decían, ay, entonces ya no podemos decir nada con tu hija cerca. Ujú. Pues ahí es donde ponemos en duda que como sociedad tenemos que aprender mucho cómo nos comunicamos, cómo estamos en fechas muy importantes ahorita, donde nos encontramos después de un año y lo primero que decimos es, ¿qué te pasó? Sí, comentar bien. Estás más Ujú. repuestito o cosas por el estilo. Entonces, empezar a cambiar este diálogo familiar, social, es muy importante y que tal vez tu amiga te va a ayudar un poco, pero esa amiga puede ayudar a otra persona y empezar a hacer esta cadena de apoyo social. Entonces también el llevar como a cabo, bien lo dices, la aceptación, ¿no? De todas estas procesos que pasan los pacientes. Y sobre todo un tema también importante son las recaídas, ¿no? Porque uno considero, piensa que pues ya no es, hay diagnóstico, hay tratamiento, pues ya la libramos, vámonos. Hay que darle seguimiento a lo que te indican. Pero hay que entender que dentro de estas situaciones existen pues las recaídas, ¿no? El volver a Claro. tener esos pensamientos complicados o compensatorios del trastorno. Claro, yo he tenido infinidad de recaídas. Creo que soy la menos indicada para juzgar a alguien que ha pasado por el proceso porque he tenido infinidad de recaídas. Admiro mucho a quienes dentro de una recaída eh, cada vez nos hacemos más fuertes, cada vez aprendes más. Ya no vienes desde un cero, ya no vienes desde un lo desconozco, sino desde un ir construyendo y algo que yo te decía ayer, a veces le decía a mi mamá, mañana seguiré luchando, pero hoy déjame caerme. Y es algo que va a pasar muchas ocasiones, que va a ocurrirnos y que no por eso perdamos la fe de que es posible la recuperación. Pero en esta parte de las recaídas tenemos que ser muy conscientes de contener el paciente, contener al familiar, contenernos todos como grupo de apoyo para seguir avanzando en el proceso, que a lo mejor médicamente puede tener una recaída, pero psicológicamente está avanzando Ujú. o alimentariamente está teniendo una evolución más importante. Entonces, ir checando cada rubro que necesitamos valorar para poder sacarlo de esa recaída. Comprender que las recaídas, pues al final, tristemente, pues van a pasar. Sí, Y tanto el paciente como su red de apoyo, pues están preparados, porque no es un camino, como lo decíamos, recto, ¿no? O sea, es una montaña rusa. Va a haber días donde quieras, donde estés en plenitud con todo, haciendo las indicaciones de los tratamientos, y otros días, como dices, ¿no? De, ¿sabes qué? Hoy no quiero ver a nadie, hoy déjenme estar en esta situación, estar encerrado, encerrada, porque luego también es como lo que la gente no quiere, ¿no? Tu claro, familia. No, si vamos a estar encerrada, no, sácala, vamos a pasear así. No, o sea, quiero estar hoy aquí, déjenme exacto. llorar lo que tenga que llorar, expulsar lo que tenga que expulsar, pero déjenme, porque es parte también del aprendizaje e inclusive hasta el proceso, ¿no? 100%. Cuando el paciente llega a consulta dentro de esta parte de nutrición, Ujú. mostrar sumamente un espacio de confianza. Con todos los pacientes deberíamos hacerlo, pero con pacientes con trastornos alimentarios necesitamos tener en cuenta que es una persona con muchos miedos, que puede venir con muchas inseguridades, que hagámoslo notar, es una persona, más allá de su diagnóstico, está teniendo muchos problemas que necesita comprender, que necesitamos valorar y trabajar. Entonces, ¿cómo lo podríamos abordar? Eso es importante en la consulta. Me regreso un poquito a esta Ujú. parte. Mostrarle que puede soltar ese control. Los trastornos alimentarios se llevan mucho del control, de perder el control por la comida, por el ejercicio, por
infinidad de cosas. Entonces, mostrarle que dentro de ti puede depositar ese control para que ellos se despreocupen de esta parte, que tú lo vas a empezar a trabajar, tú eres el profesional que lo vas a acompañar, ellos solo se tienen que preocupar por llevarlo. Claro, seguir, ¿no? Exacto. Indicaciones y estar abiertos a esa oportunidad. Esta última parte que obviamente pues creo que va a ser una de las más importantes que la gente se va a detener aquí y es hablar de que hay conductas autolesivas en estas personas con una probabilidad, si no hay un buen tratamiento o un buen seguimiento de tener conductas suicidas, ¿no? Que es algo también muy común que llega a pasar en estas personas, en estos pacientes, y es donde la gente tiene que estar más alerta. Ese sufrimiento interno vi que pasan las personas con estas situaciones y que las puede llevar a conductas de autolesión e incluso algo más extremo como un punto más de pensar en suicidio o en muerte, ¿no? Como tal. Así es. Cuando hablamos, como lo mencionamos al inicio, no solo se trata de alimentación, no solo se trata de comida, de cuerpos, se trata de muchas emociones contenidas. Es un iceberg completamente donde lo que vemos es esto, pero debajo de hay muchísimas situaciones como emociones no procesadas, como inseguridades, como traumas, como historias no resueltas. Entonces, todo eso nos lleva a generar castigos. Justo ayer algo que hablábamos era cómo aprendemos de pequeños a que la comida es una recompensa o un castigo. Cuando la persona empieza a tener este pensamiento de castigos, yo al menos en mi caso lo manifesté con empezar a tomar laxantes y no me sentía bien o no estaba tranquila si no tenía el efecto del laxante, que era como los espasmos en el estómago, el dolor estomacal, los mareos, porque sentía que no merecía sentirme bien. Ver los puntitos alertas como cuando la persona está empezando a castigarse es importante. ¿Por qué? Porque estos castigos te llevan justo a ideaciones suicidas, que es tal vez el punto más lejano y muchos lo vemos, al menos en mi caso yo lo veía como un tema del que hablamos en la escuela y tenemos que aprender. Cuando lo empiezas a vivir es algo que de la noche a la mañana se enciende y es difícil trabajar o pedir ayuda. Entonces no permitamos que una persona o un paciente que está teniendo estas conductas llegue al punto de buscar ideaciones o castigos para autolesionarse. Justamente, el no minimizar estas conductas, porque como bien lo dices, ¿no? A veces uno piensa que puede ser por la edad, es que es normal, ¿no? Pues se quiere ver bien porque tiene 15 18 años, pero ya cuando lo llevas a un grado patológico es como la parte de estar alertas, papás, familia cercana a estos pacientes, a entender que obviamente puede haber algún riesgo más allá de solamente tener situaciones de compensación, no de mucho ejercicio o de situaciones, por ejemplo, de dejar de comer, ya al grado de pensar en autolesionarse a un grado ya mortal, ¿no? Ser muy conscientes de su salud, chicos, acercarse obviamente con profesionales que les ayuden, que les guíen, y también entender que lleva un tratamiento y que existen tratamientos farmacológicos, ¿no? Con la parte de psiquiatría que mucha gente hace, obviamente que va a consulta y tienen que tomar o deben de tomar medicamentos como parte de su tratamiento, ¿no? Hay una base para los trastornos de conducta alimentaria, lo diagnostica un psiquiatra, lo lleva un nutriólogo, un psicólogo y ya muchos médicos, tanto internistas, endocrinólogos, cardiólogos, dependiendo del padecimiento que desarrollaste, pueden intervenir. Pero estos tres pilares, que es psiquiatra, nutriólogo y psicólogo, son pilares de un tratamiento de conducta alimentaria. Y pues dentro de la parte psiquiátrica están los fármacos, que a muchas personas les dan miedo. Es como mi hijo, como mi hermano, mi amigo, mi esposo, lo que sea, va a tomar un tratamiento psiquiátrico. No lo veamos como lo peor, es algo que dentro, así como cuando nos sentimos mal de la garganta, vamos a que nos den una pastillita, igual esto nos va a ayudar porque
¿Qué pasa? Dentro de los trastornos, lo que ocurre es que tu cerebro, de tanta desnutrición o descompensación que está viendo, genera como que se dejan de comunicar todas las neuronas y necesitamos que otra vez volvamos a arrancar esos sensores. Los nombres de los medicamentos a veces no son los más agradables, pero no hay que tenerles miedo, son otra herramienta que nos apoya a avanzar. Y realmente yo les digo a mis pacientes que sin su tratamiento farmacológico no podemos tener un avance significativo, porque este tratamiento nos va a dar la base para poder seguir y que las estrategias nutricionales y psicológicas puedan tomarse y considerarse y llevarse al pie de la letra sin que algo neurológico nos esté deteniendo. Es importante aclarar que vivimos en una sociedad donde el estigma hacia los medicamentos psiquiátricos es mucho, ¿no? O sea, tú no le puedes decir a una persona que fuiste al psiquiatra, ¿no? Porque dicen, ¡ay, loca! ¿O por qué? Es una parte que a muchas personas tienen que entrar en conciencia que un tratamiento psiquiátrico es obviamente uno más para apoyar tu recuperación en lo que estés pasando, depresión, situaciones de ansiedad, problemas a nivel de conducta alimentaria. Entonces, no quedarse con esa idea, gente, de si hay situaciones de que debes o como parte de tu tratamiento vas con el psiquiatra, puede ser alguna de las situaciones más normales que mucha gente está viviendo, y no estigmatizar esa situación. Esa parte de ahorita, un tema que creo que va a generar mucho ruido en la gente que nos está escuchando, entender que desde tu perspectiva, tanto como profesional y como haber vivido y estar viviendo en esta lucha constante que me dices, es un caminar constante, Felipe, de el día de mañana estoy bien, del día de mañana estoy bien, del día de mañana es algo regular, el estar todavía en ese proceso. ¿Ok? Entonces, pues, amigos, la verdad, estoy muy agradecido, Vic, nuevamente contigo por haber venido. Abordar temas pues de esta índole creo que para mucha gente generan también un poco de conciencia. Esperemos, ¿no?, que sea concientización. Obviamente no tomen esta charla, porque al final es una charla, como te dije, como para diagnosticar, para decir, ay, no manches, mira lo que están hablando, yo lo tengo, o esto. Siempre acercarse con los profesionales adecuados para que lleven su tratamiento y al final sean como los que guíen obviamente la recuperación o el proceso. Dejar también como un mensaje de reflexión desde tu experiencia como persona que vivió o que está en esa lucha de sobrellevar o remisión como tal del trastorno de conducta alimentaria, para las personas que nos ven, ¿no? Ese mensaje reflexivo que te gustaría dejar o que te gustaría dar. Claro, los trastornos de conducta alimentaria son muy amplios, cada persona lo va a vivir de diferente forma. Como lo menciona Felipe, no podemos hacer un diagnóstico solamente por cómo vemos o lo que escuchamos de la persona, tenemos que indagar en muchos aspectos. Un psiquiatra nos va a hacer el diagnóstico preciso, pero que sepamos que la recuperación sí es posible. Hace algunos años se creía que trastornos de conducta alimentaria era algo con lo que ibas a vivir toda la vida. Hoy se sabe que los trastornos de conducta tienen un gran porcentaje o probabilidad de curarse al 100%, siempre y cuando la persona tenga todas las herramientas para poder llevar esta recuperación. No le tengamos miedo a las recaídas, no tengamos miedo a hablar de lo que sentimos, no tengamos miedo a gestionar y acercarnos tanto a profesionales, amigos, pedir ayuda. Siempre pedir ayuda es la mejor forma de empezar a trabajar algo, y que la recuperación siempre es posible. Claro, muy bien. Pues muchas gracias, amigos, por ver este episodio. Compartan, siempre trato de que sean personas que invito que puedan enriquecernos, que sea hasta un tema bastante fluido o llevadero, porque de eso se trata, de que ustedes estén cómodos, de que se pueda abordar temas del interés personal y que obviamente les haga ruido a todos ustedes, amigos. Así es que no olviden pues suscribirse, compartir y empezar a mandar mensajes también de temas que quisieran que abordemos, para ya sea aquí con Vic, algo más específico en torno a la parte de trastorno de conducta alimentaria, poder hacer también uno de síndrome de ovario poliquístico, cómo llevar ese tratamiento con los pacientes, todo esto.
Entonces, cuídense mucho amigos, gracias por vernos, espero que tengan un excelente inicio de año porque pues este programa arranca en el año 2026 en enero, entonces vamos a esperar que esta situación nos lleve a más programas y a más invitados como Vic. Muchas gracias. No, de nada, cuídense mucho y nos vemos pronto, adiós.